Marquinhos, la doctora Sonia Martorano, neonatóloga, ministra de Salud de nuestra provincia, a propósito de lo que veníamos diciendo, ¿no? Este problema que tenemos tanto en la cuestión de respiratoria y de enfermedad, como de la necesidad de reubicar pediatras y neonatólogos. Ministra, buen día, gracias por atendernos. Hola María Herminia, buen día, ¿cómo estás? Bien, estamos como podemos en medio de de estas situaciones de frío, ¿no? Tal cual, mucho frío, ¿eh? Viste, mañana soleada pero fresca. Así es. Bueno, lo primero, ministra, usted un poco lo ha explicado, pero le solicito que para nuestros oyentes lo haga. Esta decisión del gobernador Perotti de decretar, el hecho de que usted tenga facultades extraordinarias de mover gente y de pagar horas extras, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se realizaría? No, ahí vamos a llevar tranquilidad, en verdad, a ver, porque el primer punto por ahí produce un poco de escozor y no es así. Haciendo historia, la situación es la siguiente. Nosotros estamos cursando en estos momentos la alta demanda respiratoria. Habitualmente junio, julio, agosto, te digo lo habitual, con un pico en julio que seguramente vamos a tener una situación seguramente compleja durante el mes de julio. ¿Qué pasó en los últimos años? De la mano de la pandemia, del confinamiento, de la no presencialidad, de que niños y niñas no iban a escuelas, jardines, guarderías, porque ese es el punto. 2020 no tuvimos, o sea, fue algo extraordinario, no tuvimos las enfermedades respiratorias típicas de los chiquitos. 2021 tampoco. En 2022 hubo algo, pero que no tensionó para nada el sistema. Entonces, de la mano de esto, tenemos ahora 2023 una vuelta, te diría, casi a la normalidad, previa al 2019, con una alta demanda de casos respiratorios en chicos, en adultos también, pero en chicos específicamente, y además con el aumento que tiene que ver con la mayor cantidad de personas que se han volcado hacia el sistema público. Entonces eso genera, por un lado, una alta demanda. Eso está organizado, porque ya hemos articulado, y muy bien, como hacemos siempre, lo que es la salud municipal, con la salud provincial, con la salud privada. Estamos articulando todos los subsectores. Fíjate, hay lecciones que hemos aprendido de la pandemia. Hoy tenemos un monitoreo de las camas pediátricas, tanto generales como de terapia, como de neonatología, que están disponibles, cuántas ocupadas y cuántas disponibles y en dónde, de toda la provincia. Si hablamos de aquí de Rosario, todas las que están aquí en Rosario, de manera tal que tanto en el sector privado, si requieren, pueden ir al sector público como al público del privado. Digo porque eso no es menor, no ocurre habitualmente, eso está funcionando. Ahora, ¿qué está ocurriendo a la vez de esto? Además de organizar los insumos necesarios, de estar expandiendo camas, porque si uno está pensando que en julio podemos tener un pico, como solíamos tener, le sumamos un 30% más de consultas en el sector público, estamos expandiendo camas en el zona norte, en el Eva Perón, en el provincial, para tener mayor oferta y poder. Te digo que el sector privado también está aumentando las camas pediátricas y de terapia pediátrica. Ahora, eso que estamos teniendo mayores camas con sus respiradores, con los equipos de alto flujo, todo eso requiere de un personal que los maneje, de un personal que atienda, que es muy especializado, que son los pediatras. Y ahí entramos en la segunda parte de la charla. ¿Qué está pasando con pediatría? Y en estos momentos, yo te diría que 1.600 pediatras en la provincia no es poco. Tenemos un problema de distribución, la mayoría están en el departamento de Rosario y en la capital, luego hay pocos en las diferentes partes, departamentos provinciales, pero también cuando uno dice 1.600, no todos hacen guardia, por ejemplo. Yo creo que requiere tener los consultorios, por supuesto, pero requerís las guardias externas, requerís las guardias de terapia, de sala, y ahí se empieza a complejizar. Entonces, como uno, no hay ningún sector, ni el municipal, ni nosotros, ninguno puede decir, bueno, contratamos por esta temporada mayor cantidad de pediatras, complejo porque no hay más, ¿está? Claro, entonces esta emergencia, ¿a qué apunta?
y ahí vamos a ser muy claros, apunta a poder tener más recursos presupuestarios para afrontar esta etapa. Entonces, el personal nuestro que está trabajando de enfermería y demás, pueden hacer una guardia extra o aumentar su número de horas, y tenemos módulos para compensar esto. Si no tuviéramos esta emergencia, si no tuviéramos una asignación presupuestaria, no podríamos pagar estos módulos para compensar este problema, digamos, que tendríamos con el personal especializado, que es de pediatría, básicamente. Uno hoy no está pensando en decir que un pediatra de un lado tenga que ir al otro. Eso lo trabajamos en general desde el consenso. Y siempre en estos casos uno habla con los sindicatos y demás. No. Perdón, ministra. Sí. Esto es importante. No es que de golpe hoy a un pediatra que está acá en, no sé, en Villa Gobernador Galvez, lo manda a Reconquista. No. Claro. Eso no sé, creo que no sé si una vez se hizo únicamente, pero bueno, por eso digo, si en algún momento necesitamos algo de esto, estas son cosas que vamos a hablar con el sindicato, eso es clarísimo, y siempre se trabaja en la base de los consensos. Digo porque para que no se desdibuje el verdadero sentido que tiene esta emergencia pediátrica. Lo que tiene es visibilizar la problemática y generar un presupuesto, digamos, una asignación de recursos para abordar estos 3 meses que van a ser complejos en pediatría, más que nada por esta falta de recursos pediátricos. Entonces, con esto podemos asignar más recursos para aquellos pediatras que se sumen a esta colaboración, que además lo están haciendo, pero necesitamos el recurso presupuestario. Por ese lado está abordada la emergencia. Ministra, Marcos Pereira la saluda, buenos días. Hola Marcos, buen día. ¿Esto sucede solamente en Santa Fe? ¿Las provincias vecinas están igual? Porque por ahí uno puede decir, bueno, Entre Ríos está cerca y podríamos por la emergencia, o viceversa, ¿no? Si están en emergencia ellos, esa colaboración en plena región centro sería positiva, pero me parece que está todo igual, ¿no? Sí, nosotros tenemos amplia colaboración. Mira, dijiste justito, con Entre Ríos, que nos ha pasado todo un inconveniente grande con un paciente, inmediatamente lo aceptamos, se derivó hacia el Cuyen. Lo mismo si nosotros tenemos un inconveniente para allá, claro. Eso vos sabés que funciona fantástico. El tema es que es general, claro. Si ustedes miran las noticias, hemos visto noticias tremendas de uno de los hospitales pediátricos más grandes del país, como es el Garrahan, como es el Sor María Ludovica de La Plata, y los grafos decían claramente que no tenían pediatras para la guardia, o que había uno solo para una guardia que requiere un número mucho mayor. ¿Me entendés? Entonces, es un problema nacional. Y no es solo la cantidad de pediatras, Vamos a ser claros, vamos a ser sinceros, no es solo el número de pediatras. Hay atrás una variable económica, claro, muy importante. Claro, por ello, porque esa es la verdad, si no, estamos contando la historia por la mitad. O sea, sería la atención primaria la que está en problemas, ¿no? El médico clínico, el pediatra, claro, que no ve, digamos, que tenga una salida económica positiva y bueno, busca otras cosas, ¿no? El que depende de la consulta intelectual, que yo te diría que es la más importante, además. Claro. Sí. El otro día, el doctor Badías, que usted lo debe conocer, bueno, me decía que si la política pensase bien estas cosas, el pediatra con el bebé, el niñito, tiene un tiempo importante de consulta. Y si como mínimo, doctor, ministra, y si la consulta es exitosa, no necesita de otra información y todo lo demás. Exacto, que también es un costo. Así. Que también es un costo. Por eso lo conozco, por eso me he reunido y les digo que entiendo, porque esta es una temática que no es nueva. Claro. Que de muchos años yo lo viví, lo tuve que afrontar cuando estaba presidenta de la Sociedad de Neonatología aquí en Rosario. Claro. Y fuimos buscando algunas vueltas que estamos viendo de buscarlas para pediatría. Bueno, eso le estaba por preguntar, más allá de esta emergencia, porque... claro, esto es lo puntual. Más allá de esto, hay que buscar soluciones macro. Claro. Soluciones que son
a 5 años, a 10, a 20. Claro. Hay que pensar distinto, viste, hay que salir de la caja y pensar distinto. Por ejemplo, doctora, no sé si está en condiciones, pero por ejemplo, ¿por dónde sería esa solución? Y las soluciones tienen que ver básicamente con lo que hemos estado hablando con el gobernador, hay que charlarlo a nivel nacional, pero al menos a nivel provincial hay que pensar en carreras sanitarias. Sí o sí. Hay ¿Terciarias? que empezar a trabajar en eso. ¿Serían terciarias? En la carrera sanitaria, tener cargo full time, que aquel médico, porque hay que pensar por afuera, hay que pensar distinto. Si seguimos igual vamos a tener los mismos problemas. Claro. Se viene agudizando el tema de los pediatras. Si yo te digo, no es ahora, sí, es en 5 años el drama. Entonces, hay que pensar distinto, hay que pensar que aquel que quiera, hoy, ¿cuál es la gran temática? El pluriempleo. Por eso hay que decir las cosas como son. Mínimo 3 empleos se tienen. Claro. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Y quienes pueden se van después de haber sido formados en nuestra universidad. Claro, tal cual. Entonces, tenemos que pensar una carrera sanitaria, tenemos que pensar, hay posibilidades, hay que hacer cambios. Lo hicimos en su momento en neonatología, lo que pasa es que ese grupo de neonatólogos hoy se está jubilando. Entonces hay que retomar esa política que fue en ese momento, que fue generar cargo full time, se hizo en su momento en el Alasia. Bueno, hay distintas maneras, pero hay que pensar que el médico que quiera quedarse en el hospital pueda hacerlo con una remuneración. Con un buen sueldo, doctora, con un buen sueldo. Por eso digo, a veces cuesta, a veces, pero la verdad es esa. Y bueno, yo te digo, lo pasé, lo viví, en algún momento hicimos algunas soluciones, creo que hay que dar una vuelta de tuerca final entre todos, hay que pensar juntos. Yo veo, María, bueno, verá, estos tiempos políticos, sí. a ver, dejar los egos de lado, che. Hay temas que me parece que no se tendrían que tocar, hay temas como salud, que tiene una problemática tremenda, porque en un contexto inflacionario como el que tenemos, tremendo, se agudiza todo. Bueno, me parece que es momento de pensar juntos, de no decir de chicanas y demás, pensar juntos y buscar las mejores soluciones. Digo, porque tengo en ese sentido la mejor voluntad, predisposición, vengo del trabajo en trinchera, conozco la problemática y por eso sé que hay cambios profundos que hacer. Estamos pensando, viendo, pero creo que hay que hacerlo. Creo que debemos juntarnos todos como nos juntamos en pandemia, que la incertidumbre, el panorama trágico que veíamos hizo que pudiéramos tener gobernanza en el tema, trabajar juntos y salir adelante. Creo que si lo hacemos también en otras temáticas nos va a ir mejor, en lugar de estar pensando si somos los unos o somos los otros. Eso ya no va más. Doctora, sé que usted ha citado una reunión ahora en un ratito a las 10 de la mañana. ¿Podemos saber? Pero mire cómo está enterada. Bueno, puedo estar resfriada, pero nada más. Esa reunión de gabinete, usted va a instruir, bueno, Sí. Mira, yo todas las mañanas ya recibí, justamente cuando Yamana estaba revisando la ocupación de camas y demás, de camas pediátricas hoy tenemos, estamos bien, pero bueno, para seguir rearmando la red, revisamos todos los puntos. Ya te digo, salud es muy delicado y en estos tiempos más aún, así que esto sería un fin de semana largo, nosotros seguimos trabajando, obviamente, pero es interesante para estos días reforzar todos los puntos pendientes o los posibles inconvenientes, y bueno, cada uno de los integrantes tiene una tarea fundamental, laburan muchísimo, hay un equipo joven pero muy comprometido, y bueno, tiene que ver con eso, con repasar la semana, pero más que nada adelantarnos a este lunes y martes, qué problemáticas podemos tener y adelantarnos un poquito. ¿Cómo anda la vacunación antigripal? Mira, antigripal muy buena en los mayores de 65. Debo felicitarlos porque tiene 2 puntas. Primero porque son muy conscientes, me parece que COVID los concientizó mucho, que son más vulnerables. El 93% de los más de 65 se vacunó. Eso también tenemos ese 93% porque seguimos con esa política que instauramos en 2020, cuando empezamos con la vacunación de geriátricos desde la provincia, que salimos con 20 móviles desde Rosario, 10 móviles de Santa Fe, recorremos todos los geriátricos de la provincia, que te digo,
que con todo es una cosa y hacerlo es complejísimo, porque es una provincia extensísima de 133.000 kilómetros cuadrados, unos 600 geriátricos en diferentes lugares, pero bueno, cubrimos todo Rosario, Santa Fe, todo. Ahí nuestros mayores, nuestros adultos mayores, quedan protegidos, y eso hemos visto porque vamos siguiendo su letalidad y ha mejorado muchísimo los números. Así que más 65, muy buena cobertura. Problemas tenemos en que el grupo que también nos interesa y estamos haciendo campaña en 6 meses a 2 años. 6 meses a 2 años, que es el otro grupo que debe vacunarse, y estamos ahí en el 40%. Así que sí, pidiendo a los mamis, papis que se acerquen, porque hay vacunas en todos los centros de salud, en todos los hospitales, en los sanatorios, o sea, los vacunatorios todos tienen disponibilidad de vacuna. Creemos que esto de esta gran vacunación COVID y demás ha dejado quizás un cierto cansancio, la gente piensa que están vacunados, pero no, la antigripal es anual, así que estamos insistiendo en que la coloquen, porque ante la alta demanda respiratoria y un virus que justo tiene vacuna, porque contra nosotros que estamos teniendo problemas adeno, rino y sincicial, no, pero influenza tiene vacuna, entonces hagamos la vacunación en los chiquitos. Además es gratuita, accesible, además es segura, es eficaz, viste, hace muchos años que se coloca, o sea, es una vacuna que ya te digo, es muy segura, que no trae ningún problema, así que acercar a los chiquitos a vacunación. Doctora, una última pregunta. Sí. Uno ve que especialmente las obras sociales un poquito más chicas, ¿no? No sé si el término están colapsando, pero hay mucha gente, o tal vez desempleo, no sé, que antes no concurría a los efectores públicos y ahora lo está haciendo. Eso también suma una situación distinta, ¿no? Mira, eso es una charla de horas. Te la resumo. Sí. Obra social en el país, en la Argentina, nosotros tenemos un sistema fragmentado, ¿viste? Sí. Que es un sistema público que además es público, pero que además tiene una parte que es nacional, por ejemplo los efectores PAMI, una pata provincial, que son los hospitales provinciales, y una pata municipal. Fíjate vos que solamente en el público ya está segmentado. Pero después tiene otra fragmentación, que es la seguridad social y la medicina prepaga. O sea, tremendo. Pero dentro de la seguridad social tenés 300 obras sociales en este país. 300. ¿Y sabes en cuántas está la gente? El 80% de la población de la seguridad social está en 20 obras sociales. Tremendo lo que te cuento, porque tenés 280 con una masa crítica pequeña. Bueno, ¿eso qué hace? Digo como dato, esa es una de las causas de esta temática. Hoy tenemos, personas con cobertura de obra social que se acercan al hospital público, que se atienden en el hospital público, y tiene muchas patas. Una es que probablemente o seguramente no pueden abonar los coseguros. O sea, es que generalmente la consulta o los estudios van a su sanatorio o demás y tienen un coseguro. Y hoy no tienen en el bolsillo eso. O no pueden comprar el medicamento porque si bien te lo provee de seguridad social, creo que es un 40% a cargo del afiliado. Entonces, todo esto hoy hace que se vuelquen a la salud pública y por eso te digo que más allá de la alta demanda tenés, te diría, un 30% más de consulta de la mano de esto. Doctora, y esto ocurre. Muchísimas gracias. Usted tocamos tangencialmente el tema, ya habrá oportunidad, pero usted lo acompaña al gobernador Perotti en la lista de diputados provinciales. Sí, lo acompaña al gobernador para continuar. A ver, nos ha tocado una época muy compleja, muy difícil. Sabemos que hay muchos problemas, pero bueno, casi 3 años los transcurrimos en pandemia. El último tiempo con una sequía histórica que también complejiza muchísimo los ingresos y continuar con las obras, pero de cualquier manera hay ejes que pusimos en trabajo y bueno, personalmente me gustaría seguir garantizando algunos cambios que estamos generando. Como te digo, trabajar en pandemia nos hizo ir en esto que era urgente, claramente era urgente, y nos quedaron cosas como esto que te digo, poder crear la carrera sanitaria, poder trabajar
en esto, en que claro, hay proyectos en eso, estamos hablando con colegios de médicos, o sea, podemos hacer algunos cambios interesantes para mejorar no solo la salud de la gente, que sea más cercana, sino también la calidad de los trabajadores, de su fuente laboral. Gracias, ministra, un abrazo grande. Bueno, un cariño, mi niña. Gracias, la doctora Sonia Martorano.